María Esteban, sobre qué se habló en la clase pasada, más o menos. Y las que la memoria. Sobre el Antiguo Testamento, ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento en hebreo? El Antiguo Testamento en hebreo. Bueno, el Antiguo Testamento en hebreo se llama la Tanaj. La Tanaj. Sí, para los que quieran contar, la Tanaj. La Tanaj del Antiguo Testamento en hebreo, ¿cierto? Fue el que se leyó. La Tanaj, ¿por qué Tanaj? ¿Sí se acuerdan? Ta viene de la Torá, que la Torá se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tanaj, el Nevi'im. ¿El Nevi'im a qué se refiere? El Nevi'im se refiere a los profetas. En nuestro idioma, para que me entiendan, el Nevi'im coge todos los profetas y los libros históricos. Eso es lo que hace el Nevi'im, todos los profetas y los libros históricos. El Nevi'im habla de esto, se gira en torno a los profetas. Y lo que es el Ketuvim, estas 3 partes son fundamentales porque de cierta forma nos ubican, nos ubican. Número 3, bien puedan. Sí, hermana. Me acordé de la vecindad del Chavo. Y número 3, bien puedan, por acá no está bien. Y número 3, la tercera parte de la Biblia es el Ketuvim. Entonces, la Biblia se dividió durante muchos años. El pueblo de Israel leía solamente lo que era la Torá. Entonces, cuando a veces dicen, no, ¿qué es la Torá? Y uno dice, cuando ustedes les pregunten o alguien diga, venga, ¿qué es la Torá? La Torá en hebreo hace parte de compone los 5 primeros libros, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Pero el Nevi'im compone lo que conocemos los libros históricos y los libros profetas, de los profetas mayores y menores. Eso igual está grabado. Y el Ketuvim, ¿quién recuerda qué es el Ketuvim? Escritos. El Ketuvim habla de los escritos. Vimos algunos versículos donde el Señor Jesús dice, porque el apóstol Pablo está en los escritos. Hay algunos versículos que estuvimos tratando. Entonces, esa Biblia llamada la Tanaj era la Biblia que leía el pueblo de Israel en ese momento. En ese momento el pueblo de Israel no tenía varios beneficios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos títulos. Los títulos no fueron inspirados por Dios. Fue un teólogo, los escritores que decidieron ponerle título a un capítulo. Pero los títulos no. Ahora, los capítulos, la Biblia tampoco tenía capítulos. Versículos, la Biblia tampoco tenía versículos. Quiere decir que si la iglesia primitiva quería mirar si el apóstol Pablo lo que estaba diciendo era verdad, tenía que leer todo el contexto. Por ejemplo, como dicen los salmos, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Leerse todos los salmos hasta que encontrara ese versículo. Entonces imagínense, por eso es que la iglesia era tan practicante de la Biblia, porque tenían que leer. No era como ahora capítulo 3, versículo 2, usted llega ahora y chao, se acabó. Ellos, como están los escritos, y entonces ellos empezaban a leer los escritos en ese tiempo, el papel que había, que eso también se habló, y empezaban a buscar, y ahí encontraban. Entonces ellos, bueno, si ve que van llegando. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, cuando leían la Biblia, por eso es que esto es muy importante. Cuando ellos leían la Biblia no la tenían como la tenemos nosotros, porque a veces creemos que la Biblia siempre ha sido así. Es más, de hecho, en las enseñanzas que quiero dar, quiero hablar cómo se terminó de formar la Biblia como la tenemos actualmente, las traducciones, cuáles son las fuentes principales de las traducciones, sino que es mucho tema, pero tampoco los quiero llenar de mucha cosa, sino como darle cosas muy fuertes, muy básicas, porque información hay demasiada. Y es más, yo sé que esta enseñanza no la voy a terminar hoy, por el tiempo, no me va a dar, pero sí voy a tratar de darles algo, cositas que son muy especiales. Entonces, cuando la iglesia primitiva
leía la Biblia, leía la Tanakh. Entonces ellos sabían que la Tanakh se dividía en 3 partes. ¿Cuáles eran esas 3 partes? La Torá, Levillín y Ketuvim. Nevi'im y Ketuvim. La Torá compone ¿qué? Los primeros 5 libros. El Nevi'im, los profetas, y el Ketuvim, los escritos, salmos, proverbios, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían esta clasificación. Ojo, esa clasificación no es que Dios les dio la Biblia y ya clasificadita, no. Esa clasificación se fue dando a través de los tiempos, Por eso es que decía la vez pasada yo que la Biblia es algo muy especial, porque se fue formando en un lapso de 1600 años, 1600, otros dicen 1550, otros dicen 1650, pero en el que todos concuerdan es el lapso de 1600 años, donde Dios usó diferentes hombres en diferentes lugares, en diferentes épocas, diferentes costumbres, pero lo sobrenatural de la Biblia es que usted la lea y tiene un hilo totalmente acorde, así el que la haya escrito haya tenido otra cultura, otro pensamiento, lleva un hilo acorde. Y la Biblia por partes es que es algo muy glorioso. Por ejemplo, usted ve el Pentateuco, en la Torá, cuando usted ve la Torá, en estos primeros 5 libros usted ve que se profetiza de la venida del Mesías. Ahora, en los Nevi'im, que son los profetas y los libros históricos, para que me entiendan, se habla de la venida del Mesías. En los escritos se habla de la venida del Mesías. Y cada personaje que escribía, por ejemplo, la Torá, era un hombre inspirado por Dios que escribía. Cuando llegaron Moisés allá en el monte Sinaí, que se le dieron las tablas, los mandamientos, ¿cierto? Y también ya los libros históricos, que eran la historia que escribían de los sucesos, de los hechos que el Señor hacía, pero eran hombres inspirados. O sea, lo que yo le quiero dejar claro para que usted lo transmita a la gente, es que la Biblia no es un libro que se sentó a escribir el líder fulano de tal o el pastor fulano de tal, que un día llegó y estaba ahí sin saber nada y empezó a escribir un libro, y vaya, dígale a la gente que tiene que creer en este libro. Entonces, cuando usted entiende ese contexto, usted dice, la Biblia, y esto no es algo que nosotros creemos, esto es histórico. O sea, usted se va a los libros científicos de historia y arqueológicos, y la ciencia confirma que la Biblia ya tenía sus inicios miles de años atrás. Entonces, cuando usted habla con una persona que quizás es estudiada y menosprecia la Biblia y usted le da este tono, usted le está diciendo, no le estoy ofreciendo cualquier cosa, y si no quiere leer la Biblia, ok, abramos la historia. ¿Qué dice la historia? Es más, ¿qué dice el científico fulano de tal? ¿Qué dice el arqueólogo fulano de tal? Vamos a mirar a ver. Y de esa forma Dios me ha permitido hablar con muchos universitarios y llevarlos de una forma muy sutil, con química, biología y con arqueología e historia, de una forma muy sutil, meterlos a la Biblia. Eso Dios me lo ha permitido vivir y es algo muy lindo, muy bonito, porque ellos ya empiezan a comparar la Biblia con la historia, y como son personas muy estudiadas, a ellos no se les puede salir con cosas que uno no tienen base, soporte. Entonces casi siempre piden esto de lo que es como una prueba científica, una prueba arqueológica, bueno, todo eso, y de cierta forma usted puede hablar con esas personas tranquilamente. Entonces eso es bueno entenderlo. La Biblia que leía la iglesia primitiva era una Biblia que se había constituido por muchos años, con mucho esfuerzo y con mucho cuidado. Porque si ustedes notan, cuando el Señor toma el pueblo de Israel, toma un pueblo muy estricto, exageradamente estricto. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que hablamos, cómo se escribía, se escribía la Biblia. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se decía? Que era con sumo cuidado. ¿Qué pasaba si en un rollo se equivocaban? No tenían que votar. En una letra. Si se equivocaban en una letra, lo tenían que votar. ¿Por qué? Porque no podían haber errores. Tenía que ser perfecto. Entonces siempre fue un cuidado muy fuerte que hubo de la palabra de Dios. Entonces, llegamos hablando, esa vez terminamos hablando, quedamos en el Ketuvim, terminamos hablando ahí sobre el Ketuvim, que son los escritos, y que los hermanos del Nuevo Testamento, los primeros cristianos, pronunciaban y se basaban en ellos. O sea, la Biblia de los hermanos del Nuevo Testamento no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué tenía? El Antiguo Testamento, las historias bíblicas y todo ello. Entonces, el apóstol Pablo y estos hombres
empiezan a ser usados por Dios para lo que es el Nuevo Testamento, pero eso será en otra enseñanza que es importante también. Sí, falta esa, la del Nuevo Testamento, pero eso sí va a ser solo una clase. Entonces, hoy quería conectar eso, lástima por los que no pudieron estar, pero bueno, va a quedar grabado. Hoy quería conectar eso con los tiempos y los imperios que gobernaron en ese momento al pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel tuvo que luchar porque la palabra de Dios, los principios cristianos se sostuvieran, aunque el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde. Por ejemplo, vamos a mirar. Qué pena interrumpirlo, pero el que tuvimos no hizo el anterior y ahorita pues andaba buscando en el de que estaba acá. El que tuvimos no es el relato del Nuevo Testamento, sino que era el compendio de todos los libros del Antiguo Testamento. Gracias, hermana Yuseli, por la pregunta. Excelente, muy bien. Como usted llegó después de que yo había hecho lo de la Tanaj, de pronto ahí ya llegó la partecita de que tuve, pero la pregunta es excelente. ¿Qué pasa? Que la Biblia hebrea rápidamente se compone de 3 partes. ¿Quién me ayuda? Excelente. Levijim y Ketuvim. Levijim y el Ketuvim. ¿El Ketuvim qué es? El Ketuvim son los escritos, salmos, proverbios, ¿sí me entienden? El Nevijim, los libros históricos y los libros proféticos, y la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso. Entonces, el Ketuvim hace parte de la Torah. Entonces, ¿cuál es la que reúne estas 3 partes? Tanaj. Cuando se habla de la Tanaj, se está hablando del compendio completo del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Cuando se habla de la Tanaj, pues en su completo, porque eso tiene, bueno, sí, completo. Entonces, lo que reúne todo esto es la Tanaj. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, principales imperios en los que tuvo que estar el pueblo de Israel. Por ejemplo, el primer imperio, Egipto, mencionado desde Génesis. Por ejemplo, tenemos la historia de José. Y en Éxodo, liberación del pueblo. Entonces ahí pues estaba iniciando el proceso de Dios, enseñándole al pueblo. Tenían pues ya las costumbres orales de lo que escuchaban de nuestros padres, los que escuchaban de los patriarcas. Y luego ya Dios lo que hizo fue empezar a formar de cierta forma que esto ya quedara escrito. Ahí fue cuando ya lo saca del pueblo de Egipto, lo saca de allí. Ustedes ya conocen la historia, y allí le dan entonces los mandamientos que se escriben pues en el monte Sinaí. En ese tiempo dominaron faraones, dominaron a los israelitas como esclavos, pero de cierta forma ellos tenían principios. Por ejemplo, José, cuando vemos la historia de José que es tentado, ellos tenían, es que esto es muy lindo, ellos tenían muy presente los principios del pueblo de Dios, y por eso José decía, pero es que ¿cómo voy a fallarle yo a Dios? Él decía, ¿cómo voy a fallarle yo a Dios cuando lo tientan? Tenían unos principios muy básicos. Abraham, cuando el Señor lo llama y empieza a tener esa comunión con él, eso se empieza a transmitir oralmente. Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Eso empieza a transmitirse oralmente y se empieza a crear un pueblo con una disciplina impresionante, donde se repetía, y entonces lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob, luego José, luego salen del pueblo de Israel de Egipto, y entonces el Señor decide que eso se escriba en un compendio llamado la Torah, y entonces cuando se escribe esta parte, es decir, que quede registrado todo lo que Dios viene haciendo hasta este momento, y se seguía escribiendo. Pero entonces en este imperio, que era un imperio pagano lógicamente, aún así ya se veían los principios que Dios estaba poniendo en el pueblo de Israel. El imperio asirio, la capital era Nínive, destruyó el reino del norte, el reino de Israel, en el año 722 a.C. Está relacionado con los profetas como Isaías, como Oseas, Miqueas, Jonás, quien fue enviado a Nínive. Quería iniciar leyendo esto y se me pasó, pero lo vamos a leer. En Josué vamos a leer el capítulo 24. Josué capítulo 24. Vamos a leer unos versículos
¿Lo tienen? Josué capítulo 24. Lo voy a leer. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Josué capítulo 24, voy en el verso 2. Padre, vuelvo y leo el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Lo que estoy mostrando es cómo este hombre empieza a hacer el recuento desde Abraham, cómo empieza a recordar, a traer todo a memoria. A Isaac di a Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese para Jacob y sus hijos. Es bueno que usted lo lea detenidamente en su casa. Cuando, si alcanzamos a ver geografía, bueno, ya vamos a montar ese instituto. Si alcanzamos a ver geografía bíblica, el leer esto es apasionante cuando se entiende la geografía bíblica. Dice: descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo. La tarea que les queda, léanlo desmenuzadamente para que me rinda el tiempo a mí. Amén. Lo que quiero adelantarme es hasta el versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas, olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Viene un recuento donde les está diciendo: ustedes van a escoger a qué Dios van a adorar, qué sacrificio van a hacer, a quién se van a entregar. Muy importante. Pero entonces ahí donde Josué dice: pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo a Jehová. Entonces ellos dicen: nosotros nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Léanse anótelo, Josué 24, léanselo en la casa, y léanse Deuteronomio 28, es un capítulo donde a usted lo ubica en la obediencia de una forma impresionante. Deuteronomio capítulo 28, para que se lo lea allá en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos están siendo gobernados por estos imperios, lógicamente ellos están influenciados por los dioses paganos, están influenciados por gente con otras creencias, pero aún así el pueblo de Dios, el remanente que había en cada espacio, en cada época, en cada momento, tenía unos principios muy arraigados. Ya cuando avanzamos un poquito ya tenían lo que era la Torá, y todavía quizás no tenían el Nevi'im, que son los profetas, bueno, los libros históricos, no lo tenían, pero ellos se aferraban mucho a la Torá, a estas creencias. Entonces había gente con muchos principios. Entonces el primer imperio fue el imperio Egipto, el segundo imperio fue el imperio asirio, que les decía ahora. Ese imperio, cuando gobernó ese imperio, ahí fue donde profetizó Isaías, ahí fue donde profetizó Oseas, Miqueas y Jonás, quien fue enviado a Nínive. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando usted quiere dar una comida buena, usted da una partecita. Aquí yo lo que estoy haciendo es dar una partecita, porque me toca avanzar. Esto se aprende, pues eso lleva mucho tiempo de estudio y no es tan fácil pues darlo así en un momentico. Pero esto que le estoy dando es como para que usted vaya ubicándose un poquito, y usted lo que alcance a entender, agárrelo. Y lo que si tienen preguntas me pueden escribir al WhatsApp con mucho gusto.
Entonces, en ese tiempo que estamos hablando en el año 722 antes de Cristo, yo expliqué eso la vez pasada, ahí está grabado. Antes de Cristo, ¿sí se acuerdan qué es? Antes de Cristo, el tiempo, ¿cómo corre antes de Cristo? ¿Sí se acuerdan? Cristo, de Cristo hacia atrás, o sea, Cristo es el año 0 y empieza 1, 2, 3, hasta donde ya se tienen registros históricos. Por allá da como en 1700, por ahí, 1800, bueno, por allá, hasta donde se tienen registros históricos. Entonces, cuando se dice en el año 1000 antes de Cristo, o sea, 1000 años antes de que Dios se manifestara en carne, ¿sí me entienden? Entonces, cuando estamos hablando del 722 antes de Cristo, estamos hablando de 722 años antes que Dios se manifestara en carne. Amén, hasta ahí me están entendiendo. En ese tiempo, el año 722 antes de Cristo, fue donde profetizó Isaías, imagínense, Oseas, Miqueas y Jonás. Entonces, Isaías capítulo 52, vamos a mirar Isaías 52, o anótelo para que lo lean. Desde el versículo 4, Isaías 52 desde el versículo 4. Dice así: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Vea que todas las palabras repercutían. Y el asirio lo cautivó sin razón. O sea, primero fue el egipcio y luego llegan los asirios, que, bueno, sí, los asirios, y los toman a ellos también. Pero entonces el Señor dice, y el asirio los cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago acá? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, oiga, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Era la profecía que estaba dando el profeta, pero él no sabía que eso que estaba escribiendo, que estaba profetizando, iba a ser plasmado en la palabra de Dios para conectar con el propósito divino que era venir a salvarnos. Amén. 722 años antes se está anunciando que viene Cristo. Ellos hablaban y seguro que ellos ni sabían, y por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo. Esto fue lo dicho por el profeta, en el Nuevo Testamento ya se ve eso. Entonces, se venía recopilando todo, y también quiero mostrarles cómo en medio de los imperios Dios también usaba a los hombres de Dios. Eso quiere decir que su palabra siempre ha prevalecido, siempre ha permanecido, así haya mucha maldad, así haya muchas cosas paganas, muchas personas paganas, Dios siempre ha hecho de una forma muy milagrosa que su palabra se sostenga y que haya gente con deseos de obedecer su palabra, siempre. Eso nunca se ha acabado, nunca. Después de Cristo hacia acá, después de Cristo sí han querido destruir la historia, pero hay libros que no pudieron destruir, y siempre ha habido un remanente con deseos de obedecer y de agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el Antiguo Testamento se fue formando de esa manera. Hombres de Dios iban escribiendo en situaciones muy difíciles, porque eso no era que ellos se sentaban a escribir, eran momentos muy difíciles, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, la Biblia lo dice, pueblo rebelde y contradictor. Dios decía blanco, ellos decían negro. Entonces era un pueblo muy duro, muy difícil, y a los profetas les tocó hablar en ese pueblo. Entonces era algo complicado, pero ahí todas estas palabras que ellos iban diciendo se iban recopilando en una sola, se iban recopilando. Luego llega lo que es el imperio babilónico. El imperio babilónico, cuando llega, que fue uno de los imperios donde tuvo más gloria, más fuerza, pero Dios humilló pues a este Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí se acuerdan, por ejemplo, de Daniel, que fue arrojado ¿por qué fue arrojado al foso de los leones? ¿Por qué fueron lanzados a esto del fuego? Precisamente porque tenían unos principios. O sea, esto quiere decir, porque eso ya fue en el 586 a.C., casi 200 años después de lo de Isaías. Ellos, seguían habiendo hombres de Dios que preservaban la palabra,
que la guardaban, que estaban afianzados en obedecer la palabra de Dios y que tenían claro, muy claro, que no se iban a arrodillar ante otro Dios, sino que había un solo Dios al cual adorar. ¿Sí me entienden? Entonces había a medida que iba pasando el tiempo, el Señor iba afianzando su palabra en muchas personas, iba afianzándola, y siempre hubieron hombres y mujeres de Dios. Si hoy se escribiera un libro de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, créanme que es impresionante ver la multitud de personas con ese deseo de agradar a Dios. Bueno, entonces, en el año 586 a.C., entonces se destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, llevó al exilio babilónico del reino del sur. Eso está mencionado en Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones. Eso está ahí establecido. El imperio babilónico era un imperio super, hiper, mega poderoso y super, hiper, mega rico. Resulta que Nabucodonosor, que era el rey, hizo unos jardines como si fueran varios pisos, eran varios pisos que él hacía en jardinería, era un diseño arquitectónico impresionante, y este hombre llega y se sube al último piso de la jardinería que había hecho y empieza a sacar pecho y dice: vea todo lo que yo he hecho. Ahí es donde Dios viene y lo humilla y lo pone a comer hierba por varios tiempos, ¿cierto? Creo que fueron 7 años. Lo humilló, ¿por qué? Porque creyó que toda esa gloria era de él, pero Dios lo humilló y terminó reconociendo la grandeza de Dios al final. ¿Sí me entienden? Entonces era un imperio muy poderoso y era un imperio también estructurado, que creían que nunca iban a ser destruidos. Vamos a mirar Daniel, capítulo 2. La idea de esto es dejarlos antojados. Daniel capítulo 2. Dice así, vamos a leerlo. Daniel capítulo 2. Bueno, vamos a leer capítulo 2 y vamos a leer versículo... Sí, vamos a leerlo desde el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen sus sueños. Esa era la costumbre pues de ellos, costumbres paganas. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Verso 6, verso 7, verso 8 mejor. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Por qué les estoy hablando de este sueño? Este sueño es una visión que el Señor le da a este hombre, un sueño donde parte todo lo que es la escatología bíblica. La escatología bíblica. Y no quiero confundirlos con tanta información, pero quiero llegar a un punto con esto. ¿Qué pasó? Que dice que este hombre tuvo un sueño y le estaba pidiendo a los magos y a los astrólogos que si ellos eran pues tan buenos, que le dijeran el sueño y también la interpretación. El caso es que no había nadie y llega Daniel. Cuando llega Daniel, él reconoce que es Dios el que revela los misterios, y entonces Daniel en el verso 31 dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Esta imagen que ve Daniel, si la han escuchado, la imagen que ve Daniel, la cabeza de oro fino representaba el imperio babilónico, porque era muy poderoso. La cabeza, en su momento era una potencia entonces. Exactamente, era una potencia mundial, el imperio babilónico, muy buena esa. Entonces dice, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Listo, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e iba la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Listo. Vamos al verso 40 porque el tiempo corre, el verso 37. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era entonces la cabeza de oro? El rey Nabucodonosor, dice. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el cual dominará sobre toda la tierra. Se estaba refiriendo a los medos y a los persas. La cabeza de oro, los brazos que estaba representando, los brazos representan a los medos y a los persas, que era otro imperio. Ahorita les voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto. Entonces dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es un mensaje que en algún momento el Señor me permitirá predicar sobre el misterio de la iniquidad. Bueno, ¿qué pasa? Que la cabeza entonces era el rey que Nabucodonosor, que en su momento era el imperio dominante. Ellos estaban tomando, según la historia, estaban tomando tranquilos, confiados de que nada iba a pasar, y los medos y los persas hicieron un túnel por el río. ¿Cómo? No sé, pero lo hicieron, un túnel, y empezaron a matar uno a uno a los borrachos de los guardas que tenían, porque ellos tenían muros para que no entraran, pero lograron hacer un túnel, se metieron y ahí fue donde los medos y los persas conquistaron. Cuando conquistan los medos y los persas, entonces viene otra cultura, otros pensamientos, otros dioses, otros ídolos, y ahí es donde el pueblo de Israel tiene que aferrarse cada vez más a lo que ha creído, tiene que aferrarse cada vez más a la palabra que ha escuchado por tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese imperio medo-persa llegó y ya empezó a dominar el imperio medo-persa. Pero luego llega otro imperio, el tercer imperio, que es el imperio griego, el imperio que representa el bronce. Ese imperio venía en cabeza de alguien llamado Alejandro Magno. Este hombre era un hombre muy joven, él murió de 33 años, pero era un hombre muy joven con mucha potencia, con mucha fuerza. Era un hombre que venía y era muy poderoso en cuanto a la guerra, y coge a los medos, a los persas y los destruye por completo. Y cuando se posesiona él con su imperio, fue tan fuerte la posesión de este hombre que hasta el idioma cambió. Conquistó entonces desde el siglo IV a.C., o sea 400 años antes de Cristo, Alejandro Magno Alejandro Magno entonces conquista este imperio junto con sus generales. ¿Qué pasa? Que se dice pues que él se tomó una sobredosis de alcohol y murió a los 33 años. Cuando él muere, Alejandro Magno muere, ese imperio se tiene que dividir, y se dividió entre 4 generales. Uno de ellos es Ptolomeo, Seleuco, Casandro y el nombre de este es Casandro, Lisímaco, Lisímaco, Casandro, Antígono, Seleuco, repito, Antígono, Casandro y Lisímaco. Si a usted en algún momento le gusta la historia, estos 4 nombres le van a ser muy útiles en la historia. ¿Qué pasó ahí? Así que había activado un botón. ¿Qué pasa? Que cuando se divide el imperio en estos 4 generales, hay un imperio por el cual empieza a entrar un idioma muy fuerte, que es el idioma griego. Y este es el imperio bajo el general o el comandante Ptolomeo. De esos 4 generales, Ptolomeo, ¿en qué territorio? En Egipto. Bueno, bajo su dinastía se inició lo que se llama la Septuaginta.
en Alejandría, la Septuaginta. Entonces, fue en el imperio griego, en este imperio con tanta fuerza, que empezó a predominar un idioma llamado el idioma griego. Y es allí donde ya el idioma que se hablaba era el idioma griego, y el idioma hebreo empezó a perder fuerza. Ya el idioma hebreo empezó a perder fuerza y el idioma griego era el predominante en ese tiempo. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los judíos? Lentamente estamos perdiendo el idioma hebreo y ya cómo vamos a leer la Tanaj. ¿Sí me entienden? Si ya nuestros hijos no van a entender el hebreo, como nuestros hijos ya no van a entender el hebreo, vea que aún en esos tiempos había gente muy firme en la palabra. Entonces necesitamos urgentemente una traducción al griego, porque si no entonces se nos va a ir olvidando. Es ahí donde sale lo que se llama la Septuaginta. La importancia de la Septuaginta para los judíos de habla griega fue la principal forma de acceso a las escrituras durante siglos. Para los cristianos fue utilizada por los apóstoles y los primeros cristianos. Cuando se comenzó el trabajo de traducción de la Septuaginta, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio ptolomaico, una dinastía griega que gobernaba Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. La Septuaginta es la traducción al griego más antigua y conocida del Antiguo Testamento hebreo, o sea, la Septuaginta es traducida de la Tanaj. ¿Sí saben, sí recuerdan qué es la Tanaj? La Torá, Nevi'im y el Ketuvim, ¿ya? ¿Sí? Y entonces viene lo que es entonces la Septuaginta, que es la traducción de esa, pero en griego. Entonces, y conocida del Antiguo Testamento hebreo, fue realizada entre los siglos III y I antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo al primero, o sea, tuvo un proceso como de casi 200 años en Alejandría, en Egipto. Durante el periodo helenístico, o sea, donde los judíos estaban, ¿cómo se llama? Es decir, adaptando ya las costumbres griegas a su vida. Es un texto fundamental tanto para el judío como para el cristianismo, especialmente en sus primeros siglos. ¿Pero qué es la Septuaginta? La palabra Septuaginta proviene del latín Septuaginta, que significa 70. Se abrevia con frecuencia como la LXX. Cuando ustedes vean la LXX, está hablando de la Septuaginta, haciendo referencia a la traducción de que 70 o 72 sabios judíos participaron en su traducción, donde la preocupación a los ortodoxos, o sea, a los que eran muy arraigados todavía a la Biblia, lo que tenían en ese momento que era la Tanaj, eran muy arraigados, y al ver que se estaba perdiendo el idioma, no, tenemos que escoger gente de mucha altura en Dios, es decir, gente muy pulcra en cuanto a la Biblia, muy respetuosa, vamos a seleccionar que nos ayuden en esa traducción. Entonces seleccionan 70 o 72, es lo que se cree, y entonces en ese término 70 o 72 se deduce como Septuaginta. La Septuaginta. Entonces fueron seleccionados estos 70 hombres o 72 hombres para la traducción de la Septuaginta. ¿Cómo se creó? En su contexto histórico, después de la conquista de Alejandro Magno, que les estaba explicando, se convirtió en la lengua común. Es un griego koine en gran parte del mundo mediterráneo. Muchos judíos de la diáspora, especialmente en Alejandría, hablaban griego y ya no entendían el hebreo ni el arameo. Había una necesidad creciente de tener las escrituras en una lengua accesible para estos judíos helenizados. Normalmente, ¿qué le decimos a la gente? ¿La Biblia fue escrita en qué? En hebreo, en arameo y en griego, ¿sí o no? Okay. Pero ya ven la necesidad de por qué se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Era el idioma que predominaba en ese momento. Entonces, había una necesidad creciente de tener las escrituras en una lengua accesible para esos judíos helenizados. Helenizados es el término que se usa, que se refiere a personas, pueblos o culturas que adoptaron la lengua, costumbres, religión
arte y modo de vida griegos, especialmente durante y después del del periodo de Alejandro Magno. Entonces, el periodo de traducción de la Tanaj a la Septuaginta fue un esfuerzo complejo, fue muy difícil, gradual y significativo, motivado por factores culturales, lingüísticos y religiosos. Ocurrió en el contexto de la helenanización del mundo judío, especialmente en la diáspora, donde muchos judíos ya no hablaban hebreo, sino griego. La preocupación entonces de los padres era que sus hijos crecieran sin tener la palabra de Dios, sin entender la palabra de Dios. Ahora, cuando usted mira, por ejemplo, traducir una palabra de español a inglés, cambian muchas cosas, reglas gramaticales, normas gramaticales. Entonces imagínese el esfuerzo de la traducción del hebreo al griego. Imagínese ese esfuerzo tan grande que hicieron estas personas para que ellos pudieran entonces disfrutar de la palabra de Dios. Era un sobreesfuerzo que ellos hacían. Entonces, en ese proceso de traducción, ¿cómo iniciaron? Iniciaron con la Torá. ¿Cuántos libros componen la Torá? ¿Cuáles son? Los primeros 5 de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Excelente. Entonces, el primer super, hiper, mega trabajote que hicieron fue la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Probablemente entre los años 280 a los años 250 antes de Cristo. Entonces fueron 72 judíos. Luego empezaron a traducir progresivamente el resto de la Tanaj. Después de la Torá, con el paso de las décadas, se tradujeron libros históricos. Recuerde que la Septuaginta no se tradujo de la noche a la mañana, sino que eso llevó bastante tiempo para esa traducción. Entonces, luego siguieron con los libros históricos, Josué, Jueces, Reyes, etc. Los libros históricos que nosotros conocemos. Libros proféticos y sapiensales, Salmos, Proverbios, Job, profetas menores. Entonces no fue un proyecto único ni no fue de una sola persona, sino que fueron varias personas trabajando en épocas distintas, en tiempos diferentes. Entonces, de esa forma, cuando llega Jesús, resulta que este imperio se empezó a disuadir, el imperio griego, y entonces llega un imperio mucho más fuerte, más cruel, que ahí Daniel lo está mostrando como un imperio que es como el hierro que desmenuza, y es el imperio romano. Y entonces llega y conquista el imperio romano, el imperio griego, y era tan fuerte la influencia de este hombre Alejandro Magno, que si usted se mete en la historia, ese hombre tiene que aparecer en cualquier lado de la historia en cuanto a ese tiempo, porque fue muy influyente. A mí a veces me impresiona que tan joven haya sido tan influyente. Y el imperio romano llega, y cuando llega el imperio romano también adapta el idioma griego, lógicamente, entre otros idiomas, pero adapta muchas cosas griegas. Y ya es en el imperio romano donde Dios se manifiesta en carne. Es ahí donde Él llega y se manifiesta en carne. Hasta ese momento, si han escuchado sobre los 400 años de silencio, en esos 400 años de silencio, la historia habla de muchas cosas, hubo un suceso donde hubo un hombre muy malo que trató a los judíos horriblemente mal, más en algún momento hablaremos de ese tema. Fueron 400 años de silencio en cuanto a que no hubo profeta, no se escribió pues en la Biblia, sino que 400 años antes entonces simplemente lo que había era la traducción, o sea la Septuaginta, y los judíos de ese tiempo lo que hacían era leer la Septuaginta, ya en ese tiempo leían la Septuaginta. Entonces cuando llega Jesús, Dios se manifiesta en carne. ¿Cuál era la Biblia que leían los judíos? La Septuaginta, muy bien. Entonces lo que leían era la Septuaginta. Orlando, cuando usted resalta ahí los 400 años de silencio, es donde podemos, digamos, unificar ahí el tema de los Hitler, de la guerra, que cautivó los... Buena pregunta esa. Es que ese tipo de preguntas a mí me gusta mucho. A mí me da miedo cuando el público se queda callado. Cuando se queda callado, esos son señales para un profesor de que posiblemente no están entendiendo nada. Pero cuando hay esas preguntas, la verdad que usted muy buenas. está hablando, entonces ya se le trae como a historias se va a ubicar. de colegio.
bueno, ya eso sabes es que mucho en tiempo. esos 400 años de silencio que desconocía yo, que no lo he escuchado, Ya. o sea, pues que va a ir encajando el tema de la guerra o la captura de los Ya. de la gente, ¿cómo es? Los judíos. De los judíos, o sea, la importación de los Bueno. judíos. ¿Qué pasa? Que ahí ya uno se ubica en lo que es el tiempo, ¿cierto? Hitler fue estamos hablando que eso fue en el año 1930 y algo después de Cristo, ¿sí me entienden? Cuando hablo de los 400 años, eso fue antes de Cristo, o sea, Dios no se había manifestado en carne. El suceso de Hitler, estamos hablando de Nuestra era. 100 años, nuestra era, o sea, eso fue en nuestro tiempo. Estamos hablando de por ahí unos que 100 años más o menos, haciendo una mala matemática, 90 y algo de años, por ahí pues, en el tiempo en que se empezó a hablar de eso, por ahí más o menos, pues haciendo, ¿cierto? Pero eso fue en nuestro tiempo, donde murieron más de 6 millones de judíos, Ah, sí. eso sí fue en nuestro tiempo. Sin embargo, eso es un suceso que ya pues me metería a la escatología, porque eso sí es un suceso escatológico de cierta forma, que tiene sus pautas en la escatología, pero no me meto ahí porque ya me salgo pues. Pero la pregunta es muy importante, lo ubico. Cuando yo estoy hablando de 400 años antes de Cristo, estaba hablando de 400 años antes de que Cristo se manifestara en carne. Lo de Hitler más o menos fue en el año 1938, por ahí, 37, De porque... los años del 1920 iniciando el Eso, muy bien. Pongámoslo del año 1920. Entonces, si sumamos 400 años antes de Cristo y sumamos 1920 años, ¿cuántos años pasaron? 1920 más 1400 serían 2320, algo así. O sea que lo de los 400 años antes de Cristo a lo de Hitler fueron 2000 años. Fueron como 2000 años y... 2000 algo, acá me lo apunta para 400 años. 1920. 1920 años más 400 años, estamos hablando de 2320 años que pasaron entre ese tiempo a lo de Hitler. O sea, lo de Hitler podemos decir que fue algo reciente. Podríamos estar hablando de tanto tiempo que fue algo reciente. Lo de los 400 años de silencio, eso ya estamos hablando de 1000 años, más de 1000 años atrás. ¿Sí me entienden? Entonces estamos hablando de mucho tiempo. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que dice tanto tiempo y la palabra de Dios era tan fuerte, tan arraigada. Esas preguntas son las que nos van a hacer en las casas. Las personas que quizás quieren tener y ubicarse mucho en el conocimiento. Y esto es lo que necesitamos para ubicar a las personas. Si ve, por ejemplo, la pregunta. Imagínense, por ejemplo, una pregunta, un amigo hace esa pregunta y digo, no, mira que yo no sé. O imagínense yo ubicando a Hitler allá en el Imperio Babilónico. Imagínense, en el año 1722 y uno entonces, ¿qué pasó? Que Hitler cogió y era amigo de Nabucodonosor. Bueno, ¿sí me entienden? Entonces es muy importante pautar los tiempos, o sea, por eso es que estas enseñanzas debería de, todos los líderes que enseñan estar, porque aquí aprendemos todos aprendemos, y acogemos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? No, y lo que dice usted, esto da pie para que uno ya Estudie investigue más. Exactamente, y cuando usted hable, que usted diga, esta pregunta la voy a responder porque la he estudiado. En cambio, hay preguntas que nos van a hacer, a mí me han hecho preguntas que yo le digo, no sé, pero la voy a anotar y la voy a estudiar. Cosa que cuando yo le responda con bases sólidas de que eso realmente sucedió, de que eso realmente fue así. Y así va a ser mucho mejor. Hermano Leandro, sí, por lo menos la palabra de Dios que el último profeta fue Juan. Entonces Malaquías sería el libro que se escribió y luego vino los 400 años de silencio. No, porque como es del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento paría Zacarías como Malaquías, No, el Antiguo Testamento estaba Malaquías. sí, por eso, el Antiguo Testamento, el último profeta, pero primero Malaquías o Zacarías, pero Juan era el último profeta. Pero en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Juan fue el último profeta. Dice la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan. Exactamente, hasta Juan el Bautista. Y ese punto Dios, el Señor fue muy sabio el haberlo enmarcado. Porque se está hablando de profetas que Dios usó de cierta forma para
profetizar la venida del Mesías y para profetizar los tiempos futuros. Por eso es muy importante. Por eso es que en este tiempo, por ejemplo, en estos días, no hace mucho tiempo, Jason y yo evangelizando nos encontramos un señor y fuimos a evangelizar y él dijo, es que en oración, y se tocaba la barba, en oración Dios me dijo que yo era el profeta Daniel. Por eso. Entonces, y usted sale en YouTube, y usted busca en YouTube profetas y dice, Dios me acabó de mostrar, allá en las Lomas. Me escribieron los hermanos, hermano Leandro, ya vio YouTube, yo qué pasó, ya vio la red, que una niña Dios le mostró que iba a venir una nube negra y todos los que estuvieran debajo de esa nube negra iban a morir, que no saliéramos, pastor, ¿qué hacemos? Y yo, no, es en serio. He perdido 2 años enseñándole la palabra de Dios. ¿Es en serio? Yo les digo, vean, no lloro. No, es en serio. Tenían miedo de salir a la calle. Ya estaba muy reciente la gente, pues que tenía sus culturas y todo eso. Por eso, Jesucristo enfatizó que el último profeta era Juan. De ahí en adelante sigue habiendo profecía, claro, pero no como la del Antiguo Testamento en el sentido de los tiempos futuros. Ahora, en este tiempo todavía hay profecía. ¿Qué es? ¿Qué es profecía? Es el predicador. Exactamente, es la persona que transmite el mensaje que da Dios. Pero entonces Dios lo que hacía era usar a Isaías, que era el mensaje de Dios que estaba apuntando al Mesías, a que Dios un día iba a venir manifestado en carne. Ese era el mensaje fuerte del Antiguo Testamento. ¿Sí me entiendes? Dios, que es tan, mejor dicho, es la sabiduría, dejó clarito, el día y la hora nadie lo sabe, y aún así muchos, perdónenme las palabras, sinvergüenzas. Vea, salió una noticia de un pastor que dijo, vea, vayan, vendan sus casas, vayan, vendan esto, vayan, traigan sus dineros, le vamos a dar lo mejor a Dios, porque ayer estuve orando y él me dijo que venía el viernes a las 9 de la noche, así que vayan y vendan, eso salió una noticia, vayan y vendan todo. Y llegaron y vendieron, no, ya viene el Señor le mostró al pastor que ya viene, y llevaron sus cosas un día antes, lógicamente. Cuando fueron al día del Señor, ya el pastor no estaba. ¿Se lo llevó el Señor? No. Se fue. Ajá, eso es. ¿Qué pasa? Esas cosas de profecía que tanto se que... Eso es muy delicado, y eso le gusta a la gente. Por ejemplo, las iglesias donde le hablan de la profecía y todo eso. Bueno, eso son paréntesis como resumiendo toda esa parte. Pero el tema ahorita de la profecía, por eso es que nosotros, lo puedo decir con mucha seguridad, estamos muy bien ubicados en la Biblia. Aleluya. La iglesia pentecostal unida de Colombia sí, es una iglesia muy bien ubicada, está muy centradita, ni de allá ni de acá, está ahí plasmada. Y es un privilegio y una bendición pertenecer a esta iglesia. Amén. Porque la verdad, la sabiduría que Dios le ha dado a estos hombres de Dios es impresionante. Amén. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque estos estudios, por ahora digo yo, esto debería hacerse más constantemente. Porque eso, uno sale de aquí, ¿sabe cómo? Yo por lo menos, salgo de aquí con ganas de estudiar más. Y yo sé que los que están ahí como con ganas de, uy, qué rico será. Entonces, sigo cerrando ahí. Entonces, cuando ya llega Jesús, cuando llega Jesús al Imperio Romano, los judíos tenían sus sinagogas, tenían todavía sus sacrificios, tenían muchas cosas, pero era porque venía desde años atrás, venía un compendio de lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, les hago una pregunta. Cuando Jesús viene y está vivo en la tierra, ¿existía el libro de los Romanos? No. Bíblico no, pero el libro es histórico de la historia de Roma. Exacto, pero el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Romanos existía? ¿Existía Apocalipsis? Tampoco. ¿Existía Primera de Timoteo? Ninguno de los testamentos. Exacto. O sea, coja usted Mateo hacia Apocalipsis y cuando Jesús viene, eso no existe. No existe. Eso es muy importante, porque a veces uno, o sea, eso lo que hace es que nos coge y nos ubica en el tiempo y dice, ya entiendo. Por eso es que a veces hemos tenido problemas, Sí, porque hay personas... No, y hay personas que le preguntan a uno y le dicen, pero aquí no lo está diciendo el Señor, sino Juan o Pablo. Exactamente, entonces le está diciendo eso. Y por eso es muy importante, porque a la hora de usted leer el Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios y nos enseña,
hay personas que han tomado partes del Antiguo Testamento y la vienen a aplicar a nuestro tiempo, y entonces cogen esas partecitas sin entender el tiempo, la cultura en el que se desarrolló, en el que se hizo, y vienen y lo aplican aquí. Por ejemplo, cuando la Biblia dice todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, usted lo lee, ¿eso dónde está? En el Antiguo Testamento. ¿Para quién era eso? Para no tener un mejor entendimiento entonces en la palabra, sí sería muy bueno entonces desde el antiguo entonces, o... Eso sería genial, espectacular. Y eso que yo les voy a ser muy sincero, esta enseñanza es muy suave, porque me ha faltado hablar de muchas cosas que no puedo hacerlo porque pues ya sería mucho, pero es muy somera, Ya muy quedamos muy saturados. Exacto, ya es mucha información y no es mi idea. La idea es dejarlos más bien con ganas que con pereza de estudiar, ¿me entiendes? Con ganas. Yo sé que hay temitas que alguien dice, "Ay, pero y Alejandro Magno, y ese yo nunca lo he leído en la Biblia", y posiblemente no lo va a leer con nombre propio, pero sí la Biblia sí habla de él. La Biblia sí habla de él en cuanto al cuerno. Bueno, cuando hablemos de escatología, si algún día hablamos de esto de las bestias y todo eso. Porque hay gente que ha tomado esto de las bestias también y lo cogen y lo voltean. Entonces, por ejemplo, cuando dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y entonces llegó yo y lo ubico a mi tiempo, y pero el Señor, ¿por qué? Pero el Señor, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que es que ese versículo en su contexto fue escrito en el Antiguo Testamento, en su momento, para alguien, para el pueblo de Israel, y entonces cuando yo me ubico así, entonces yo logro ubicarme en el Nuevo Testamento, que es lo que Dios quiere para mi vida y que es lo que Dios quiere en este tiempo, y porque hay cosas que no suceden, que sucedieron en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando el Señor Jesús está sobre esta tierra y está aquí, Él les habla a ellos es con Biblia, escrito está, y empieza a hablar, y empieza a hablarles de la Biblia. En ese tiempo se iba para las sinagogas, y ustedes saben que él desde muy pequeño se iba a escuchar a los doctores de la ley. A los doctores de la ley les aprendía para él enseñar. Vea que hasta el Señor Jesús eso lo enseñó. Aprendió para él ir a enseñar. Entonces los judíos y todas estas personas, cuando abrían los rollos, los pergaminos, y ya hablamos también de los materiales, cuando ellos abrían todo esto, ¿qué pasa? Que estaban redactando una obra magna de miles de años, de muchos años, de cientos de años, escrita y preservada por el mismo Dios. Entonces, cuando yo pensé en hablar del Nuevo, desde el Antiguo Testamento, pensé fue como en ubicarlos en esa parte, pero además de eso resaltar cómo Dios ha preservado su palabra, y aunque el diablo ha querido destruirla, no ha podido, porque han quemado libros, han quemado a los profetas, los quemaban, los cortaban como el profeta Jeremías. ¿Y qué pasaba? Y con sus escritos, los tiraban los escritos, pero Dios de una forma sobrenatural preservaba esto. Entonces, cuando el Señor empieza a andar, ya entonces, esta sería como una introducción para la próxima clase, que me había pasado, que es el Nuevo Testamento. Y el Señor empieza a andar y empieza a escoger 12 hombres, empieza a escoger, y hay gente que está mirando todo lo que ocurre, y es ahí donde Dios empieza a poner en el corazón de fulano de tal, esto lo voy a escribir, esto lo voy a escribir, uy, esto lo voy a escribir, pero era Dios inspirándolos para que nosotros un día tuviéramos un libro completo. Amén, amén. Pero esa es la introducción ya del Nuevo Testamento, que sería lo que vamos a ver, si Dios quiere, nos presta la vida, en la próxima clase. Entonces, cuando usted se ubica en ese tiempo, no sé si hayan preguntas. Bueno, yo no sé cómo, no sé si esto es una oportunidad conclusión. El Antiguo Testamento lo podemos ver en nuestro tiempo en el lenguaje actual. Podemos decir que el Antiguo Testamento es ese marco teórico referente del Nuevo Testamento. Por eso Jesús citaba todo el Antiguo Testamento y se Es la sombra venidera, lo que había de venir. Exactamente. Nos vamos no sé, que vaya a hacer una tesis del Antiguo Testamento, es marco de referencia, histórico de referencia. Es la O sea, sombra venidera, lo que había de venir. Exactamente. Por ejemplo, la Biblia sin el Antiguo Testamento, eso le faltaría algo. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento usted lo ubica en el proceso que viene Dios.
Y cuando viene el Nuevo Testamento, usted, wow, las enseñanzas que vino el Señor a dar. Y como Dios vino a hacer y abolir muchas cosas, una de ellas fue la ley. Lo mismo que el libro de Hechos, está lo de Mark, Juan. ¿Qué necesitaba, hermano? La próxima clase vamos a hablar de eso, es muy apasionante. El libro de Hechos, vamos a hablar de eso, no el libro de Hechos, sino que vamos a hablar cómo fue la escritura y a quién usó Dios para eso. ¿Quién era esa persona que escribió eso? Algo apasionante. No. No lo voy a decir porque yo sé que varios lo saben, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero. No, porque entonces para la próxima. Para la próxima no hago nada. No, mentira. No, está ya. bueno. Pero, ¿ya? No, ya voy a terminar. Ya mi mamá me está diciendo corte. No, pero es muy importante eso. Yo se los digo es para que vengan el próximo y inviten a alguien. Porque esto, créanme, que parece muy sencillito, pero lo fortalece bastante a uno. De todas maneras, sí sería bueno replicar, digamos, o sea, resaltar el anuncio. ¿Cierto? Bueno, vamos a resaltarlo más. Voy a hablar con el pastor para resaltarlo, para que puedan entonces venir. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, recomendaciones y me voy. Geografía bíblica. Geografía bíblica. Historia bíblica del Antiguo Testamento. Si quieren lo anotan. Geografía bíblica. Historia bíblica, por ejemplo, la geografía bíblica, no, yo no puedo aprender a hablar. En la geografía bíblica usted entiende por qué hay 3 tribus que se quedan al otro lado donde Dios no quiere que se queden. Y esas decisiones trajeron consecuencias pésimas para esas 3 tribus. Pésimas en un futuro. Y entonces usted cuando se ubica en la geografía, usted dice, ¿cómo así? Antes del río se quedaron en este tiempo. Bueno, usted en la Biblia la disfruta. Geografía bíblica, historia bíblica, historia bíblica. Muy importante tener en cuenta eso. Y hay otra parte. No, eso ya es más profundo. ¿Historia qué? Historia bíblica del Antiguo Testamento. Qué bueno que pudieran reforzar estudiando eso y de esa forma ustedes quedan y que se van a ubicar de una forma muy linda. Amén, amén. Contexto bíblico. Historia bíblica. Historia bíblica del Antiguo Testamento. Cómo se formaron los reinos, el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur, bueno, pues lo mismo. Vamos entonces ahora dándole gracias a Dios, terminando pues así. Y bueno, yo espero que se hayan sentido bien y que realmente sí se haya cogido alguna cosita. Que no sea como aburridor venir, ¿sí me entienden? Y lo bueno es que no perdimos el tiempo acá. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición.